Muy bien, hermanos, quiero hablar primeramente de algunos detalles. Ah, ¿Saben ustedes qué estamos estudiando los jueves? Apocalipsis. Y saben, estamos en esos dos capítulos terribles, terribles porque ahí podemos ver qué está pasando con nuestra iglesia y qué pasó con las iglesias de ese tiempo, cuáles son los errores que han cometido, cuáles son los errores que podríamos estar cometiendo y cómo solucionar esas dificultades, ¿sí? Y cuando hemos empezado con las iglesias de Apocalipsis, el Señor ha querido que se hable primero de la iglesia de Éfeso. Y lo que hemos dicho ese día, hermanos, es lo siguiente. ¿Por qué la iglesia de Éfeso? ¿Cuáles eran las iglesias más importantes en ese tiempo? La de Jerusalén, porque ahí empezó la iglesia. Se reunían, dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia establecida. Pero luego cobró más importancia la iglesia de, ¿se acuerdan? Capítulo 13 de Hechos. Vamos a ver. Dice, está ahí la otra iglesia que cobró importancia, ¿sí? Y allí habían profetas, apóstoles, y habían maestros, y es allí donde de allí partió encomendado Bernabé y Pablo, porque era una iglesia que cobró importancia en ese tiempo, ¿sí? Y sería bueno que nosotros consideremos, dice, ¿dónde está? Dice el 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor. Es una iglesia que ha cobrado renombre por lo que hizo, envió misioneros, y ahí estaba Saulo, Bernabé y Saulo, ¿no? Pero ¿por qué Dios decide que cuando va a mencionar las iglesias en Apocalipsis empieza con Éfeso? Porque Éfeso había recibido el mayor apoyo de todos los predicadores. Estaba ahí Pedro, estaba ahí Pablo, estaba Bernabé, estaba Trófimo, estaba Silas. ¿Cuántos no habían ido a apoyar la obra en Éfeso? Porque era una iglesia pujante. ¿Y saben quién fue? Fue también Timoteo. Fue por encargo especial de Pablo, es que Timoteo se quedó en Éfeso. Ahora, esa es a manera de introducir el tema, porque ha cobrado tanto interés esta iglesia que fueron muchos a apoyar el trabajo en esa obra y tenían que ayudar donde más necesitaban. Si hacía falta maestros, había unos buenos maestros, gracias, Milenka. Hacía falta de profetas, estaban profetas ahí ministrando a la iglesia porque el Señor así lo había permitido. Pero lo que quisiera esta mañana, esa es la introducción y ahora les muestro unas imágenes que me gustaría que ustedes puedan decir qué es lo que quise mostrarles en estas tres primeras imágenes. Oh, no, esa es esta imagen. Oh, se fue a un lado, no encima, está bien. ¿Están viendo? Sí, se nota, ¿no? ¿Qué miran? ¿Fuerte? Un bebé así. Yo veo una hermosa bebé. ¿Sí o no? ¿No? ¿Cuál es mejor? A ver, levanten la mano los que votan por la primera imagen. ¿Cuál es más hermosa? ¿Esta o este que estoy mostrando?
¿Los dos? ¿Y este tercero? Voy a decirles un secreto. Las dos primeras fotos no son bebés, son falsos bebés. Dice que el ser humano, como no puede embarazarse la mamá, quiere tener un bebé y han encargado robots. Y han hecho de tal manera que pueden superar a un bebé. Dice, el bebé se mueve, articula y hasta algunos abren la boca. Es impresionante. Y la belleza han imitado de tal manera, pero no son bebés. Este sí es bebé. Es mi nieta. Es la última bebé que, no, y esa no es imitación, esa es genuina. Pero miren eso, cómo pueden creer y se mueven y articulan sus ojitos, abren. Es una cosa increíble, ¿no? Ahora, yo sé que la tecnología ha avanzado tanto que inmediatamente a los que viven en oscuridad, aquellos que es vergonzoso hablar aún de las cosas escondidas que hacen, ¿saben lo que han hecho? Inmediatamente han ordenado que se hagan, que se fabriquen muñecas como mujeres. Y hombres enfermos han pagado hasta $80,000 con tal de tener una de esos pseudo mujeres en casa que puede hacer todo con ella. Y dice que es un negocio tan lucrativo que gente se está volviendo millonaria, los que fabrican esos objetos. Increíble, ¿no? Entonces, imagínense, estamos llegando a un grado de perversión en la humanidad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que es falso a lo que es genuino. Ahora, estas otras imágenes, han dicho, miren cómo este pájaro está transportando a un animalito en su espalda cuando está volando. Han averiguado y era falso. No es verdad, es una falsedad. Y están mandando imágenes tan reales que nosotros podemos decir, no, eso debe ser real. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Has visto tú alguna vez a un elefante cargar un leoncito y que la leona esté acompañando? ¿Han visto? Jamás. Son enemigos. No se puede ni ver cuando el elefante mira a un león o una leona, quiere destrozar. Y dice, cuando pilla las crías, las elimina. Lo mismo pasa con los búfalos. Entonces, esto es nada más montaje, es falso. Pero no es, ¡wow! Miren, la naturaleza, como mejor que los humanos. No, es una foto. ¿Cómo dicen? Está photoshopeado, dicen, ¿no? Es un Photoshop. ¿Sí? Esto es lo que quería mostrarles y tenemos que aprender a distinguir lo falso de lo verdadero. ¿Ya? Ahora sí vamos a pedirles que abran sus Biblias en la primera carta que escribe Pablo a Timoteo. ¿Sí? Primera Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 7. De ahí vamos a sacar enseñanza que edifique nuestras vidas. ¿Sí? Primera Timoteo 1, 1 al 7. Y vamos a orar después de leer. ¿Sí? Dice así. Podemos leer en voz alta. Yo voy a apagar el micrófono para que todos podamos leer en voz alta. 2, 3. Verdadero. Y presten atención.
Muy bien, ahí tenemos el pasaje. Vamos a dar gracias al Señor por ese pasaje, que podamos sacar el jugo, la lección de lo que hemos leído. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, porque has permitido que podamos reunirnos para alabarte, para bendecir tu nombre, para reconocer que tú eres lo máximo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque has puesto a Jesucristo como el centro de nuestra atención. Gracias, Señor, porque Jesucristo es el único mediador entre tú y nosotros. Y gracias porque Él ha dado su vida, ha derramado su preciosa sangre por nosotros. Y ahora nosotros, no porque sentimos, sino porque tú prometes que a todos los que reciban a tu Hijo, somos hechos hijos de Dios, hijos tuyos, Señor. Gracias te damos esta mañana, porque con confianza podemos pedirte que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender este pasaje. Te oramos pidiendo que tú seas guiándonos en el estudio, que tú nos muestres las cosas que hay que resaltar con el propósito que Pablo ha escrito esta carta. Te oramos de esta manera en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, cuando hablamos de cartas, yo pertenezco a una generación en que se tenían que hacer las cartas manuscritas, ¿no? ¿Algunos de ustedes ha utilizado la pluma con el tintero? Ah, sí, hay algunos, ¿no? Entonces no soy tan el único, ¿sí? Y he usado esas plumas, perdón. Y no estoy resfriado, no estoy mal, solamente me está afectando algo en la casa. Entonces, tengo agua aquí. Lo que decía es que me ha tocado escribir con pluma. Luego hemos pasado los bolígrafos, los lápices. Y es interesante cuando se escribe una carta, ¿no? Ahora ya tanto se ha cortado eso que si quieres decirle algo al hermano Kiko, en este momento abres tu celular. Hola Kiko, ¿cómo estás? Quería hablarte, o te hablo. Es increíble. Pero habían tiempos, y yo conozco a un misionero, el hermano Willie Hill, que está en la presencia del Señor. Vino a servir al Señor por fe. Él viajó desde Suecia, desde Escocia hasta aquí. Y cada vez que tenía que recibir correspondencia, recibía en Uyuni 3 meses más tarde una carta. Dice que tenía que ir en el transatlántico y luego llegaba a Buenos Aires y de Buenos Aires a Uyuni. 3 meses una carta. Imagínense. Y ahora todo es... Ahora, esa es una cosa que interesante, que el Señor ha inspirado a hombres que escriban cartas, ¿sí? Y si hubiera habido mensajitos y se borraban fácilmente los mensajes como en WhatsApp, no hubiéramos aprovechado lo que estos hombres han escrito, ¿sí? Otra particularidad es que siempre que hacía una carta, Charito ha recibido algunas de mis cartas, escribía, ¿no? Amorcito, o te extraño. Y al final podía poner firma Cuajinais. Y no sabía quién era, ¿no? Siempre al final lleva la identidad, Fernando. Se despide Fernando, ¿sí? Pero algo interesante en las cartas que se han escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, primero tenía que ir en el encabezado el nombre de la persona que escribía. Entonces, sabían quién era el que estaba escribiendo, ¿sí? Ahora, no sé si ustedes han considerado al leer que Pablo me parece un poco, no sé, a ustedes qué les parece, un poco rayadito. Les voy a explicar por qué. Imagínense que yo escriba una carta a Charito, ¿no? ¿Cómo le escribiría? Si todavía no tuviéramos WhatsApp, le diría, Fernando,
a la manera de las cartas en el Nuevo Testamento, ¿no? Te escribe Fernando, el anciano o el pastor de la comunidad cristiana Belén. ¿Qué les parece ese encabezado? A mi esposa, o mandar una carta a Jonathan, te escribe tu papá Fernando, anciano o pastor de la comunidad cristiana Belén. ¿Está bien o qué les parece? Parece, no funciona, ¿no? Entonces, cuando yo leo aquí, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo. Yo podría entender que esta carta la envíe a una iglesia, ¿no? Y en la iglesia quiere mostrar quién es él. Pero a su hijo, a su amado hijo, decirle, te está escribiendo el apóstol, ¿no? No parece coherente, pero quiero explicarles algunas cosas que sí van a tener coherencia. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de Pablo. ¿Qué va a ser el título de mi mensaje? Vidas ejemplares, mandato excepcional. De estos 7 versículos vamos a sacar 4 vidas excepcionales o ejemplares, pero un mandato singular. ¿Ya? Entonces, para empezar, quisiera hablar de Pablo. ¿Por qué él se identifica como apóstol? Y vamos a Pablo el apóstol. Es extraño que se presente delante de su hijo amado, identificándose como apóstol, ¿sí? Qué bueno que así lo hizo. ¿Saben por qué? No había jactancia en él. Para el apóstol, el ministerio que Dios le había encomendado no era una profesión, era una vocación. Ya de comienzo, como volapié, tenemos que saber que se han erigido, se han levantado en este tiempo hombres que sirven a Dios, pero lo hacen como una profesión, ¿sí? Yo voy a servir al Señor y voy a servir al Señor. Una vez que me jubile, ya, dejó el afán. Entonces, resulta que alguna vez me he encontrado con un jubilado y hablamos y él dice, ya no creo en el nacimiento virginal. ¿Cómo? Le digo, pero si usted ha sido pastor, ¿cómo no? No, he sido pastor y he enseñado del nacimiento virginal. Pero ahora que estoy jubilado, recién voy a decir lo que realmente creo. No creo que haya nacido de una virgen. Ahora ya no me afecta porque ya estoy jubilado, ya tengo mi dinerito que me llega cada mes, ya tengo mi seguro, ahora puedo decir lo que realmente creo. Hermanos, para Pablo, el ministerio encomendado no era una profesión, sino era vocación. Y tenía que decirle a Timoteo qué era él. Y por eso se identifica delante de su hijo amado como apóstol, demostrándole a su hijo que no era un suplantador. No quería ocupar un lugar que no se le había concedido. Era un hombre, no era suplantador, ni él mismo se había autodenominado apóstol. Hermanos, cada vez y con más frecuencia hay personas que se están autodenominando. El jueves mencionaba que han surgido profetas, han surgido patriarcas, se denominan, yo soy el nuevo apóstol de esta iglesia, ¿no? Y lo más grave, la semana pasada les dije, vi en YouTube una noticia. Una iglesia está reconociendo a una mujer como apóstola. Y claro, el tema de ese día jueves era que en la iglesia de Tiatira, ¿no? Una mujer había influido con sus enseñanzas y había torcido la convicción de un montón de miembros de una iglesia. No toda la iglesia seguía su doctrina.
Y ya desde ese tiempo el Señor está previniendo, cuidado, tienen que tener cuidado la dirección que estoy dando para que la iglesia se conduzca de manera adecuada. No permito a la mujer hablar en la congregación ni ejercer dominio, dice Pablo. Y es que sabía que si se deja un poquito ya no va a haber límite. Y ya ahora tenemos en el mundo no una profetisa, porque hay varias profetisas que ellas dicen, yo soy profetista de Dios, ¿no? Este último ha causado revuelo, el caso de una profetisa Ana, que se divorció del apóstol, su esposo, y se casó a los 3 meses con un hermano, y después de 6 meses se divorció de ese hermano y volvió con el apóstol. Maldonado. Ustedes les pongan en YouTube, apóstol Maldonado, el pastor Maldonado, la profetisa Ana. Increíble. Es como que no están tomando en cuenta la dirección que Dios está dando. Es una perdición. No toman en cuenta las escrituras y están acabados, ¿sí? Entonces él quería mostrar a Timoteo quién era, porque lo que le iba a decir a él provenía de ¿ya? De Pablo, el apóstol. Ahora, ¿cómo será, no? Que en los planes de Dios ya alguien ha sido diseñado para ser su hijo. Los que están aquí, ¿se acuerdan? La semana pasada les dije, la primera cosa que quiero es que ustedes estén seguros si son cristianos, porque asistir a la iglesia no basta. Si alguien dice, pero a la comunidad estoy yendo 10 años, seguro que soy cristiano. No basta. Y a mi memoria viene un caso de una señorita que había servido en la iglesia en Santa Cruz desde su niñez. Dice que ella quería ayudar, ella barría, ella servía las copas, y hasta que un día ya a sus 18 años dijo, papá, y su papá era pastor en la iglesia, quisiera ir a Palabra de Vida a capacitarme para servirle al Señor como misionera. Dice que era una noticia grata para su papá. Hizo todo esfuerzo, mandó a Buenos Aires a Palabra de Vida. 3 años más tarde, se capacitó el primer año, el segundo año, el tercer año vino y dijo, papá, quiero que el hermano Francisco Haggerty, era un misionero, me bautice. ¿Cómo? Quiero que el hermano Francisco me bautice. Pero no, hijita, tú te has bautizado a los 10 años. Has servido al Señor toda tu vida. Te estás capacitando en el Instituto Palabra de Vida y me vienes con que te bauticé. ¿No has entendido el diseño de Dios? Sabes, papá, este mes recién he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Qué tal? Años viviendo en una iglesia, sirviendo en una iglesia, no era cristiana. Y claro, el asunto era que se puede bautizar de nuevo a esta señorita, y el hermano compartió, dijo, esto no es rebautismo, porque ella fue bautizada sin ser cristiana. Y ahora sí, que ella es consciente que ha aceptado a Cristo como Señor, si ella pide el bautismo, hay que bautizarle. Interesante. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos. Tal vez en mis planes está que voy a seguir la corriente de este mundo. Tal vez en mis planes está ser un comerciante próspero. Tal vez en mis planes está ser un profesional distinguido. Y de pronto, camino a Damasco, que había sido incentivado por sus papás, además muestra ¿qué papás más dedicados a este Pablo? Porque dice que en ese tiempo había un maestro muy reconocido llamado Gamaliel. Y ellos tenían tanto interés que sea instruido bajo los pies de Gamaliel, que se me fue el lugar donde vivía la familia, le trasladaron a Jerusalén a Pablo para que reciba educación de Gamaliel, un maestro de la ley.
Entonces, fue y se capacitó para ser un religioso ferviente. Y cuando se enteró de personas que estaban proclamando el evangelio del Señor Jesucristo, dice que él amenazó y puso toda la carne en el asador para perseguir a la iglesia. Y da testimonio en Hechos 7:58 que este joven Pablo fue testigo del martirio de Esteban. Pero siendo joven ya era tan distinguido en el pueblo de Dios que cuando sacrificaron a Esteban, agarraron la ropa y pusieron a los pies del joven Saulo de Tarso. Era un apasionado religioso, perseguidor de la iglesia, pero los planes del Señor eran diferentes. ¿Saben? Está yendo a perseguir a la iglesia, camino a Damasco, y allí tiene un encuentro con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Miren ese cambio instantáneo. Se entera que es Jesús e inmediatamente anhela servirle. ¿Qué quieres que haga? Luego más tarde, y me gustaría mirar lo que podías ponerme Gálatas 1, 15 y 16. Miren lo que da su testimonio. Él se había preparado para ser un ferviente religioso, pero otro había sido el diseño de Dios para Pablo. Dice así, pero cuando agradó a Dios, ¿qué? Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, Pablo, el que se llamaba Saulo de Tarso, había diseñado su vida para hacer lo que él quiso ser. Pero no sabía que el Señor había diseñado otra cosa para él. Y no diseñó como una improvisación. Se ha preparado como para ser fariseo. Yo voy a rediseñar su... No. Desde que nació, él ya estaba diseñado para ser un predicador del evangelio. Un evangelista, un apóstol. Por eso dice Pablo, apóstol. Eso quiere decir un enviado. Ahora, entonces, este Pablo, aunque tenía ganas de hacer algo diferente, Dios le llamó a ser apóstol. Y el Señor cumplió con su propósito. Ahora, de esto quisiera sacar una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué quieres ser y qué es lo que Dios quiere que seas? Tal vez estás batallando, esforzándote por ser algo que tú deseas, pero que el Señor ha diseñado otro destino para tu vida. Y nosotros tenemos que saber con claridad. Sabemos ciertamente que habiendo sido rescatados por Él, fuimos rescatados para anunciar las virtudes de aquel. Eso es innegable. Todo creyente tiene la responsabilidad más bien diré, ha sido enviado a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Todos nosotros hemos sido enviados. Ahora, es verdad que hay 12 apóstoles enviados por dedo del Señor Jesucristo y 13º como un abortivo ha sido designado por Dios. Ahora, lo primero es, hermanos, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya estaba diseñado que Él nos iba a rescatar. Y si te consideras rescatado por Él, tienes que saber que te has rescatado con un objetivo, con un propósito. No te has rescatado para que solamente seas uno que va a asistir los domingos a la iglesia y con eso has cumplido con Dios. No, te has rescatado para que seas un miembro útil dentro de la estructura diseñada por Dios llamada ¿qué? Iglesia. Iglesia. Muy bien, eso es lo primero. Ahora,
dije personajes ejemplares. El segundo personaje ejemplar, no sé si ustedes han escuchado, ¿a quién le llamamos Salvador? A Jesús. ¿Y qué dice Pablo? Es otra cosa extraña que dice Pablo. A ver, ¿qué dice en lo que escribe? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Cuando está diciendo de Dios nuestro Salvador, ¿a quién está refiriéndose? ¿Al Señor Jesucristo? A ver, ¿a quién se está refiriendo? Porque si fuera el Señor Jesucristo no diría, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Estos títulos que está poniendo a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo, solo ha usado Pablo y no ha usado en sus cartas que ha escrito a las iglesias. Ha usado con Timoteo y con Tito. Solamente con ellos ha usado que Dios es el Salvador. Ahora, quiero que profundicemos en esto de Dios nuestro Salvador. Con toda certeza está hablando de Dios el Padre como nuestro Salvador. Está hablando de Él como Salvador. Ahora, hermanos, no sé si ustedes han escuchado que Jesucristo, al morir en la cruz, ha aplacado la ira del Padre. ¿Han escuchado eso? Estaba Dios y en su ira ha derramado sobre su Hijo todo para que nosotros... No hay esa enseñanza en la Biblia. ¿Saben qué? Del Padre, todo el tiempo hemos sabido que el Padre nos ama. El versículo más famoso, Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el Padre no solamente nos amó, sino que se constituyó en Dios Padre nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Es tan importante entender que Él está denominando con un título nuestro Salvador a Dios el Padre, porque del Padre Pablo ha recibido el mandato. ¿Qué mandato? Dice ahí en nuestro pasaje, dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, ¿quién ha ordenado que Pablo sea apóstol? El Padre. El Padre designó que Pablo sea apóstol. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando dice por mandato, está usando una palabra muy especial. Una palabra que solo se usaba cuando un rey ordenaba. Era un mandato real. Era un mandato que yo podía decir, digamos, me está mandando que recoja la cámara. ¿Quién? Tu papá. Pero cuando decía esta palabra especial que usa Pablo, dice, no me ha mandado un ser humano, no me ha mandado ni siquiera una persona distinguida, me ha mandado Dios. Ahora, ¿ustedes sabían que Pablo instruye a veces por mandato de Dios y a veces instruye como opinión? ¿Sí? A ver, por favor, miren esto. Este es mandato de Dios. 1 Corintios 7:9. Miren lo que dice. Dice que sería bueno que las mujeres no se casen, los hombres no se casen, sería mejor que se queden como él y ¿no? Pero miren en lo que está diciendo, dice algo interesante. Pero si no tienen donde 7:6. Ahí, mas esto digo por vía de concesión, no por mandato de Dios. O sea, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo ha dicho, esto sería bueno que hagan, pero no es mandato de Dios, sino es
concesión. Y esa palabra concesión tiene una connotación especial. Quiere decir como sugerencia. Como que es mejor debido a la experiencia, es mejor debido a lo que está ocurriendo, es mejor que Gerson se quede como está, que no se case, porque hay severa persecución, digamos así, ¿no? Entonces no podemos decir, oh, ese es mandato de Dios y Gerson tiene que quedarse soltero. No es así, ¿está claro, hermanos? Entonces, cuando Pablo dice, soy apóstol, no me ha sugerido el Señor, ¿quieres ser apóstol? Si quieres, no, me ha ordenado. He recibido la orden del Rey de Reyes, el Señor de Señores me ha ordenado que yo sea apóstol. Ahora, como has recibido una orden de ser apóstol, le ha dado instrucciones para cómo debe funcionar la iglesia. Pueden imaginarse, hermanos, Pablo tiene que escribir una carta a Timoteo para decirle, lo que te voy a decir que hagas no es mi sugerencia, es mandato divino. Debemos tener cuidado de esto que voy a decir a continuación. Es increíble. Es increíble. Él tiene que, dice, con razón, él dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí, me es impuesta necesidad. O sea, él asumió que Dios, nuestro Salvador, le asignó un trabajo que hacer y él estaba, ay, si no cumpliría con eso, ¿qué sería de mí? Interesante, ¿ya? Ahora, esa expresión, Dios nuestro Salvador, la ha usado Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando se ha referido a Dios, ha dicho, es Dios nuestro Salvador. Luego, el salmista David también dice en el Salmo 24:5, Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de nuestra salvación. O sea, los judíos estaban acostumbrados a escuchar ese título, Dios nuestro Salvador. Pero en el Nuevo Testamento los gentiles estamos acostumbrados a escuchar Jesucristo es nuestro Salvador, ¿sí? Pero no estaba mal escuchar que el Padre es el Salvador y Él ordenó a Pablo ser apóstol, ¿sí? Muy bien, ya está aclarado quién le ha ordenado para ser apóstol. No era una orden superficial, venía de Dios mismo. Luego, otro título que recibe que normalmente no hemos escuchado mucho. ¿Cuántos han escuchado de Jesucristo como nuestra esperanza? Siempre hablamos Jesucristo Señor y Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el lucero de la mañana. Jesucristo es el león de la tribu. Pero ¿cuántas veces has escuchado Jesucristo nuestra esperanza? No. Solo se ha usado con Timoteo y Tito, nada más. ¿Por qué ha usado con ellos? Porque, hermanos, él quería mostrar a Timoteo y a Tito que Jesucristo es la única esperanza que tenemos, ¿no? Y que nosotros debemos con expectación, con placer recibir esta designación de Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza que solo en Jesucristo vamos a ser librados de la muerte y del pecado. Tenemos esta gloriosa esperanza. ¿Puedes ponerme los Romanos 8:2? ¿Ya? Miren lo que dice Pablo en Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya el pecado ya no me va a condenar a muerte, porque siendo hijo de Dios, aunque todavía peco, pero ya no me va a condenar a muerte, porque el Señor Jesucristo, es nuestra esperanza, ha pagado el precio más alto. Ahora, la muerte ya no tiene el efecto que debería tener en nosotros,
Por eso cuando nosotros resucitemos, vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y a continuación, dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que conocerle a Dios nuestro Salvador y a Jesucristo nuestra esperanza. Nada de lo que nosotros podamos hacer como un cambio, una transformación en la vida, vamos a lograr sin que Jesucristo, nuestra esperanza, sea el obrador de ese cambio. Solo Él puede ayudarnos a cambiar. ¿Sí? Muy bien. El primer personaje, Pablo. Hemos conocido a Dios, nuestro Salvador, y a Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora vamos a identificar al tercero. Dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hermanos, cuando Pablo le encomienda a Timoteo un trabajo que hacer, ¿te has puesto a pensar las características que tenía este Timoteo? Cuando tienes que encomendar a alguien a hacer un trabajo, ¿qué características miras en el que vas a encomendar? Imagínate que conoces un eximio músico, ¿sí? Y le dices a él, ¿podrías llevármelo la contabilidad? ¿Sería propio? No. O si miras, digamos, a alguien que es bueno para manejar el cuchillo, un matarife, ¿no? Uno que negocie con carne, ¿de qué serviría que le digas que haga ladrillos, ¿no? Y miren cómo Dios en su gracia, vamos a conocerle a quien permite que Pablo encomiende una misión. Le dice verdadero hijo en la fe. Le dice, te rogué que te quedases en Éfeso. Timoteo fue tan útil con los filipenses que también Pablo tenía tanta confianza de decirle que se quede en Éfeso. O sea, era un hombre útil. La semana pasada les dije que era tan singular este Timoteo que Pablo en Filipenses dijo, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿De quién estaba hablando? De Timoteo. Timoteo era un hombre tan interesado en la obra de Dios, tan interesado en las personas, que Pablo tenía confianza de mandarle a él hacer trabajos difíciles. Vamos a ver en qué consistió al final el trabajo más difícil, ¿sí? Era dedicado a la obra. Por tanto, yo cuando me imagino a Timoteo, me imagino un hombre, no sé por qué le veo a Josías, ¿no? Josías cuando dice, vamos a cantar, somos soldaditos, y él pasa aquí y se para y es más alto que todos y somos soldaditos. ¿No? Y digo, me imagino a Timoteo, ha de tener esas características, ha de ser un hombre bien plantado, alto y que tenía fuerza. Y ahora quiero que conozcamos a Timoteo. Hermanos, este Timoteo era un hombre tan débil físicamente, era débil físicamente. 1 Timoteo 5:23, por favor. Aquí vamos a conocer a Timoteo. Dice así. Físicamente, el que va a ir a la obra tendría que tener un cuerpo resistente, porque va a caminar, porque va a esforzarse, ¿no? Pero miren a quién le encomienda el trabajo. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Otra vez podemos ver que parece que Dios, o más bien Pablo, está equivocándose en enviar a alguien que es enfermizo. Imagínense, no sé cuántos de ustedes han ido alguna vez a
a predicar a otro lugar. Antes en Bolivia habían unas campañas de evangelismo y jóvenes invitaban, digamos, los de La Paz invitan a los de Cochabamba que vayan a la zona norte para que juntos salgan a predicar el evangelio en esa zona, ¿no? Y yo me acuerdo en el tiempo en que mi tío era joven, llegó una invitación a Uyuni y dijo, los jóvenes de Uyuni si quieren ir a predicar el evangelio a Trinidad. Y él fue a Trinidad como joven y predicó el evangelio allá. Y de Uyuni a Trinidad, pasajes en tren, pasajes en avión, porque en ese tiempo era más difícil ir a Trinidad, y a predicar el evangelio. Ahora, solamente imagínense que un día van por motivos de trabajo a una ciudad y les da diarrea. ¿Qué tal la situación? ¿No? O su estómago, ay, que mi estómago, estoy delicado y ya me duele mi cabeza. Dice aquí, por causa ya no bebas agua, sino un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Enviarías a alguien que es tan delicado de su cuerpo a hacer obra del Señor? ¿Cómo es? ¿No? Entonces tendríamos que pensar esta mañana, ¿por qué le manda a un delicado del cuerpo? Porque a ninguno tenía del mismo ánimo que Timoteo. Ya me imagino cuando decía, ay, Pablo, me está doliendo el estómago, pero sabes que quiero ir, quiero hablar con ellos, quiero apoyarles a ellos, no importa si voy a pasar en el baño, pero voy a estar compartiendo con ellos. ¿Qué tal? Él tenía ánimo. Y es lo que necesitamos ahora en la iglesia. De pronto, si hay que hacer, que lo hagan. No, yo estoy ocupado y tratamos de borrarnos. Queremos que nos afueren, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos con la obra del Señor. Él era continuamente enfermo. ¿Eso es todo? No, mis hermanos. Miren, 2 Timoteo 1:6. Quiero que me ayuden. ¿Qué llegan a entender de este pasaje? Estamos observando la vida ejemplar de Timoteo. ¿Qué dice? Ahí está. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿A qué conclusión llega? ¿Alguien? ¿O solo yo puedo entender? Le designa a Timoteo que estaba apagándose en su fe. ¿Sí? Estaba disminuyendo en su fe y Pablo tiene que escribirle, dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Él había descubierto y notamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, de pronto a un hermano invito a compartir, a dirigir y lo hace tan bien que digo, próximamente le voy a invitar nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene el empuje, tiene las ganas, tiene el deseo de servirle al Señor. Y cuando identifican eso en Timoteo, les reconocen, pero había sido su tendencia a desanimarse. Y aún así, Pablo le está encomendando un trabajo sumamente difícil. ¿Eso es todo lo de Pablo? ¿Lo de Timoteo? No. El siguiente versículo. Miren lo que dice de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu sino de poder, amor y de dominio propio. Esta palabra cobardía también se puede traducir como timidez. O sea, Timoteo era tímido. ¿Le encomendarías hacerle un trabajo en la obra del Señor? Imagínate, vamos a ir a tocar puerta a puerta, vamos a invitar al barrio para llevarles el 5 de abril al evangelismo. Alan, esa puerta. Buenos días, Señor, no solo quería verle. Hasta luego. Es tímido.
¿Saben qué dice en castellano esta palabra en griego? Dice así, ¿dónde está? La palabra en griego denota timidez. Dice que sentía pavor cuando tenía que hablar. Lo que diríamos hoy, tenía pánico escénico. ¿Qué les parece? Timoteo tenía pánico escénico. Y con todas esas características negativas estaba dispuesto a ser útil y servir al Señor con ánimo pronto. O sea, que para nosotros, ustedes que son avesados y seguros de sí mismos, no tienen excusa. Timoteo podía excusarse, pero nosotros no, porque podemos predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué le encomienda? Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No le dice para que sugieras. No le dice para que, yo opino que no hagan eso. No, que mande, que haga escuchar su voz con fuerza, que no enseñen doctrina diferente. Hermanos, nosotros hemos crecido con una enseñanza, hemos crecido con una doctrina. Y tenemos que plantarnos firmes en esta doctrina. No podemos ser movidos de aquí para allá. Y miren, Efesios 4:14 lo que dice. Si alguien no se ancla en lo que hemos estado asimilando todo este tiempo en la iglesia, esto va a pasar en su vida. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, tenemos que llegar a una conclusión. Las doctrinas extrañas dividen a la iglesia y amenazan con distanciarnos de Dios. Por eso tenemos que afirmarnos en lo que hemos estado aprendiendo todo este tiempo. Por esta razón es necesario permanecer alerta frente a las doctrinas extrañas. No debíamos añadir ni quitar nada de lo que está en la palabra de Dios. Eso ha encomendado Juan al terminar el Apocalipsis. El que añade o quita, va a sufrir. Más al contrario, Timoteo tiene que enseñar lo que había aprendido del apóstol Pablo, ¿sí? Y si no corregía con prontitud, el plan del Señor sería distorsionado por el falso conocimiento o esa doctrina extraña. ¿Qué dice Pablo? A Timoteo mismo en su segunda carta dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanza diferente. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Ya no quieren saber doctrina, quieren saber cuentitos, relatitos. Una historia bonita, no. En los últimos tiempos. Y dice, el que enseña diferente doctrina, sea maldito. Gálatas 1:6-9. Ojo, porque esas doctrinas extrañas, lo único que provocarían serían discusiones interminables y estériles. Cuando hay algo que es diferente a lo que hemos estado enseñando, al tiro causa molestia, porque no hemos aprendido así, ¿sí? Acarrean discusiones estériles y provocan altercados y hasta disputas. Lo que más bien Timoteo tenía que lograr era, el versículo 4 dice, la edificación de Dios que es por fe. Así fue el encargo que recibió de Pablo. Por eso, ayuda a conocer a Dios y sus planes, porque solo ejecutando sus planes es que nosotros creceremos si confiamos en Él. No debemos alejarnos de lo que hemos estado aprendiendo por años. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Versículo 5 de 1 Timoteo 1.
dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Hermanos, amor, ágape, corazón limpio. ¿Cuándo tenemos ágape en el corazón del ser humano? Cuando el ser humano es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, no va a tener ágape, porque ágape es amor. ¿Qué quiere decir? Te amo a pesar de lo que eres. Guay. ¿Quién está durmiendo ahí? No creo nadie. Te amo a pesar de lo que eres, ¿sí? No importa cómo seas, te voy a amar. Dice, el propósito de esto es amor nacido de corazón limpio. En otras palabras, es que nosotros llegamos a conocer el amor de Dios y llegamos a amar a Dios. Y si amamos a Dios, debemos amarnos unos a otros como hermanos en el Señor. Imagínense qué diversidad de personas aquí y somos hermanos porque Cristo nos ha hecho sus hijos. No solamente debemos amarnos entre nosotros, sino que debemos amar de tal manera a los perdidos, de modo que nos sintamos impulsados a llevarles las buenas nuevas de salvación. Estamos teniendo la oportunidad de nuestra vida, el 5 de abril, de llevar a las personas que amas y no conocen al Señor. Muestra, mi hermano, que el propósito de ese mandamiento, que se aleje de doctrinas erradas, es que amemos a los que se están perdiendo. Y cuando dice de buena conciencia, no hay mejor cosa que el autor de esto nos explique en qué consiste la buena conciencia. ¿Puedes ponérmelo? 2 Corintios 1:12. Ya estamos acabando, hermanos. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más entre vosotros. ¿Sí? Ahora, también el propósito de Dios es tener una fe no fingida, una fe no hipócrita. No una fe muerta o estéril, sino una fe que obra por amor, ¿sí? Pero hay personas que no quieren prestar atención a lo que Dios ha encomendado a Pablo y Pablo a Timoteo, y Timoteo nos está encomendando a nosotros. No quieren hacer caso, dice el versículo 6, de las cuales cosas algunos desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces hay personas que quieren cosas novedosas y como no se les da, se apartan de la fe y quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Lo peor, termina queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, termino con esto. Una de las doctrinas que son extrañas, que en este tiempo están cundiendo como si fuera una plaga, son estas. Mirad, dice, que nadie os engañe con falsas doctrinas en la iglesia. ¿Qué falsas doctrinas están circulando en las iglesias? La primera es, yo declaro sanidad, ¿no? Yo declaro que tú vas a estar sano en el nombre de Jesús. Declaro. Falsa doctrina. Segunda, yo decreto prosperidad. El que quiere ser rico, venga, yo voy a decretar en su vida prosperidad. Tercero, yo desato bendiciones. ¿Qué soy yo para desatar bendiciones? Esas son falsas doctrinas. Y una más, yo ato demonios. ¿En qué parte de la Biblia Dios nos ha mandado a atar demonios? No tenemos que hacer batalla. Ellos dicen que están en lucha espiritual contra nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Así de sencillo. ¿Por qué queremos hacer las cosas difíciles? Hay cosas de enseñanza. El profeta me dijo. Hagamos caso a lo que dice la Biblia. Amén. Muy bien, vamos a terminar. Por favor, pónganse de pie. Yo sé que era difícil esta
esta mañana por el calor y lo que tenemos que asimilar. Pero hermanos, pueden imaginarse mientras se ponen de pie que Pablo ve la necesidad de mandar una carta, la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, para que tenga cuidado con la doctrina extraña. Y si continúan leyendo todo lo que dice a continuación en esa carta, dice que debe haber gente madura en la iglesia que puede identificar esas doctrinas extrañas. Que las mujeres estén capacitadas para identificar la doctrina extraña. Que todos nos preparemos para que no nos engañen. El enemigo no ha podido destruir la iglesia por fuera, quiere hacerlo por dentro. Oremos. Padre bendito, queremos agradecerte esta mañana porque Pablo se identifica como apóstol con su hijo. Y sabemos ahora, Señor, que no había mejor cosa, que esto le ayudaba a Timoteo, el tímido Timoteo, a cobrar confianza sabiendo que lo que había recibido venía del Padre, de Dios el Salvador. Señor, pon esa convicción en nuestros corazones, que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que demande la razón de nuestra esperanza. Oramos también porque tú seas protegiéndonos y cuidándonos al retornar a nuestros hogares y te encomendamos la vida de nuestras vidas si nos vas a dar esta semana. Señor bendito, acudimos a ti suplicándote estas cosas en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Amén.